Hola a todos. Vamos a resolver este ejercicio que se trata de análisis e interpretación de gráficos y me dan aquí una función que está aquí en este gráfico dibujada, que del menos infinito hasta el menos 3 es constante, vale 4, luego tiene una pendiente, entre el menos 1 y el 3 vuelve a ser constante con un valor 2 y luego sigue siendo decreciente hasta el 6, valor 6 del x, y de ahí es constante nuevamente hasta el más infinito. ¿Ok? Y me hacen algunas preguntas al respecto y me dicen f de menos 2. Entonces tengo que buscar en el x el menos 2, que más o menos está por aquí. Y si yo proyecto, me va a dar un valor, podría ser 3 aproximadamente, no estoy segura. Estos son solo dibujos que estoy siguiendo el esquema, pero podría ser 3. Y me dicen que lo compare con f de 4. El 4 está por aquí y si yo trazo entonces una recta aquí, el f de 4, voy a obtener el valor aproximadamente 1. Entonces, f de menos 2, que era 3, será mayor que f de 4, que vale 1, y efectivamente entonces el 3 es mayor que el 4, eso es verdadero. Me quedo con que la primera aseveración es cierta. Vamos con la 2. Me dicen que f de menos 1 más f de 3. Bueno, lo tengo que volver a calcular. Entonces, f de menos 1, me fijo aquí, que aquí empieza a ser constante, y toma el valor 2. Entonces, f de menos 1 vale 2. Y f de 3, lo voy a determinar, también sigue siendo constante. En este caso también es 2. Si lo sumo, f de menos 1 más f de 3 me da efectivamente 4. ¿Ok? Y ahora voy a ver, f de menos 3, estoy aquí, evalúo, f de menos 3 también es 4. ¿Se cumple la igualdad entonces? Efectivamente se cumple, eso es verdadero. Finalmente me dicen f de menos 6. Bueno, no aparece en el gráfico, pero sabemos que esto se prolonga constante hacia allá. Entonces f de menos 6... No, es este punto, sí, van de uno en uno. Es este punto de aquí, donde termina el gráfico. F de menos 6 toma el valor 4. Entonces, f de menos 6 vale 4. Y f de 8, voy a mirar el gráfico por acá, efectivamente donde termine, esto vale menos 2. Menos 2. Entonces voy a hacer la diferencia entre 4 menos 2. Cuidado con los signos, porque aquí me dicen reste f de 8, reste f de 8. Entonces, si yo a 4 le resto menos 2, menos con menos me da más, y esto me queda 6. Y ahí me dicen que queda 2. Por lo tanto, esa no es correcta. Ahora miro las alternativas. Letra D, solo 1 y 2. Listo, chao.